Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su clase de ciencias enfocada en biología. Eh, el día de hoy, retomando los contenidos que hemos estado viendo, eh, y obviamente pensando en los contenidos que vimos con respecto a las características que tienen los seres vivos, comenzamos con uno en especial. El concepto fue el de organización. ¿Quién proponía o quién tenía esa organización? Bueno, principalmente la parte más pequeña que conforma un ser vivo. Esa parte más pequeña lleva el nombre de célula. Como concepto, digo, para tratar de recordarlo por ahí, célula es la unidad básica de la vida, el denominador común de todos los seres vivos. Eh, la pregunta sería, ¿qué son las células? ¿Y cómo podemos explicar el concepto celular? Todos los seres vivos están formados por células. Las hay de dos tipos: procariotas, cuyo material genético está disperso en el citoplasma, y eucariotas, con núcleo definido que contiene los genes o características que tiene todo ser vivo. Partiendo de esta base, vamos a intentar contestar como pregunta, ¿cuál es el origen de la palabra célula? En 1965, y hablando un poquito de historia, Robert Hooke, científico inglés, observó en un rudimentario microscopio un fragmento de un corcho. Descubrió que estaba formado por una serie de estructuras parecidas a las celdas de los paneles de las abejas y llamó a estas cavidades células. Lo que realmente estaba viendo eran células vegetales muertas con forma poliédrica. Sin saberlo, él sentó las bases de la teoría celular. ¿Qué es una célula en sí? Bueno, Matthias Schleiden y Theodor Schwamm enunciaron en 1838 y 1839, respectivamente, la teoría celular. El primero, hablo de Matthias Schleiden, para las células vegetales, y Theodor Schwann para las células animales. La teoría celular recoge tres postulados que la caracterizan y la definen como una célula. Primero de ellos, todos los organismos son células o están construidos por una o más células. Segundo, toda célula posee la maquinaria necesaria para mantener viva por sí misma. Tercero, toda célula proviene siempre de otra célula. Las células no se crean de nuevo. Posteriormente, con el descubrimiento del DNA o ADN en la década de los 50, se añadió un cuarto postulado, en donde toda célula contiene en su interior el material hereditario y es una unidad genética. Según la teoría celular, podemos resumir que la célula es la unidad estructural fisiológica, reproductora y genética de los seres vivos. O dicho de otra forma, la célula tiene que cumplir cuatro funciones: anatómica, fisiológica, reproductora y hereditaria. Eh, y hereditaria, para que nos podamos imaginar una célula en una forma más sencilla, eh, pues vamos a tratar de ver un video, el cual nos dará una idea de cómo se puede apreciar, una célula. Chequen el video, por favor, se los comparto. Y obviamente, pues son temas que ya vimos por ahí, pero más o menos les van a dar una idea. Ojo, les adelanto que obviamente
empezarán o tendrán toda la semana para realizar una maqueta de una célula solo con material reciclable. Aclaro, la plastilina no es solo material reciclable, deben utilizar diferentes materiales reciclados. Y chequen las figuras, que es importante para todos los organismos vivos de nuestro para que ustedes se imaginen una célula. Vean las que tienen diferentes formas, obviamente cada una de ellas estructura cierto tipo de células. Nuestro planeta están divididos en partes llamadas células, es decir, que las células son la unidad estructural básica de los seres vivos. ¿Pero qué son exactamente? Pues son pequeños compartimentos que contienen el equipo biológico necesario para mantener un organismo vivo de forma eficiente. Esto quiere decir entonces que una célula es la unidad básica de la vida. Y al igual que los átomos son la unidad básica de la materia, las células son la unidad básica de la biología y de los organismos. Según el número de células, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares, como las bacterias, o pluricelulares, es decir, mucho más complejos, como nosotros. Obviamente estamos hablando de que somos organismos pluricelulares porque tenemos en conjunto en la distribución de una gran cantidad de células de diferentes tipos. Por ejemplo, las de la piel, las de los músculos, las de las neuronas, por ejemplo, las mismas del cabello, por ejemplo, las de las uñas. Los seres humanos, que contenemos unos 30 billones de células. ¿Sabías que las células fueron descubiertas por el científico Robert Hooke? Hooke llamó a las células con la palabra latina cella, que significa sala o habitación de pocas dimensiones. Hizo esto porque pensó que las celdas de las células parecían habitaciones pequeñas. Más o menos está la imagen de las celdas como si fueran pues, las casitas donde viven las abejas. Existen muchos tipos diferentes de células, cada una realiza una función diferente y se pueden clasificar en dos tipos principales: células procariotas y células eucariotas. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos células nerviosas muy largas, que van desde nuestra médula espinal hasta nuestros pies. Todas esas células nerviosas ayudan a transportar mensajes alrededor de nuestro cuerpo. Vean en la imagen por ahí cómo se ejemplifican, por ejemplo, los diferentes tipos de células que pueden existir, desde las neuronas, desde las que conforman los órganos, por ejemplo, las que conforman la sangre, otro tipo de órganos, la piel, por ejemplo, o los tejidos, o los músculos, por ejemplo. Pero también tenemos otras, como los miles de millones de pequeñas células cerebrales que nos ayudan a pensar, o las células musculares que nos ayudan a movernos. Y no creas que acaba aquí, porque hay muchas más células en nuestro cuerpo que nos ayudan a mantenernos vivos. Las piezas más pequeñas que forman las células son las macromoléculas y los orgánulos. Una proteína es un ejemplo de una macromolécula, mientras que una mitocondria es un ejemplo de un orgánulo. Y esto nos indica que las células son todas de distintas formas, tamaños y tipos. Por ejemplo, el huevo de un avestruz, que pesa casi 1,5 kg, es la célula individual más grande que existe. Y es una ejemplificación de cómo se podría ver una célula. Y el calamar, uno de los seres vivos que tienen las células nerviosas más largas. Sí, porque bueno, si ustedes ven cambian de color, bueno, pues es un sistema nervioso y es un solo tipo de célula. Pues pueden llegar a medir unos 12 metros de largo. Esto quiere decir que las células son únicas para cada tipo de organismo. Si observas organismos muy simples, descubrirás células que no tienen un núcleo definido, procariotas, y otras células que tienen cientos de núcleos, multinucleados. O que tienen una gran cantidad de núcleos. Todas las células están contenidas por una membrana celular que mantiene las piezas dentro. Cuando pienses en una membrana, imagina que es como una gran bolsa de plástico con algunos pequeños agujeros. Esta bolsa contiene todas las piezas y fluidos celulares dentro de la célula y mantiene las cosas desagradables fuera de ella, lo que quiere decir que los agujeros están ahí para permitir que algunas cosas entren y salgan. Esto es, en lo general, más o menos un ejemplo para que ustedes se fueran dando cuenta de lo que es una célula y fueran recordando
los conceptos que tenemos como células. Ya hablando de organización celular, viene lo que se conoce como los niveles de organización. La organización de los seres vivos significa que, obviamente, todo comienza con la célula. Todo comienza con la célula. Y que para algunas especies termina con una célula. Pero con otras, las células se juntan para formar tejidos. Tejidos que forman órganos. Órganos que forman sistemas orgánicos y sistemas orgánicos que se combinan para formar un organismo. Los niveles de organización en el mundo vivo pueden organizarse en diferentes niveles. Por ejemplo, muchos organismos individuales se pueden organizar en los siguientes. Célula. Y obviamente doy el concepto. Célula es una unidad básica estructural y función de todos los seres vivos. Tejido es un grupo de células del mismo tipo. Órganos, estructura compuesta de uno o más tipos de tejido. Los tejidos de un órgano trabajan juntos para cumplir una función específica. Sistema orgánico, grupo de órganos que trabajan juntos para cumplir cierta función. Organismo, ser vivo individual que puede estar compuesto por uno o más sistemas orgánicos. Por ejemplo, célula, las que me conforman, tejido, mi piel, órganos, los que están dentro de mi cuerpo. Sistema orgánico, pues es el conjunto de órganos. Y organismo, soy yo completito, obviamente, conformado por muchas y grandes cantidades de células. Los organismos de las mismas especies que viven en la misma área forman una población. Por ejemplo, todos los peces dorados que viven en la misma área forman una población de peces dorados. Todas las poblaciones que viven en la misma área forman una comunidad. Esto incluye la población de peces dorados, otros peces o colores y otros organismos. Un ecosistema está formado por todos los seres vivos de un área específica, junto con el ambiente inerte. El ambiente inerte incluye agua, luz, solar y otros factores físicos. Un grupo de ecosistemas similares con el mismo tipo de ambientes físicos se llama biomas. La biosfera es la parte de la Tierra donde toda la vida existe, incluyendo el terreno y el aire donde se pueden encontrar seres vivos. La biosfera está compuesta de muchos biomas. Les voy a proyectar un video para que ustedes puedan, pues, más o menos imaginarse lo que son los niveles de organización. Más o menos lo expliqué en forma sencilla. Esos conceptos irán a su libreta, por favor. De hecho, la página que estamos trabajando en estos momentos es la página número 24 y 25 de su libro, por favor. Les pido, por favor, trabajen esas páginas. Les pido trabajen esas páginas. Y les proyecto un video para que ustedes puedan entender el concepto de niveles de organización. Chequen el video, por favor. Permítanme nada más. Les comento, estas páginas que acabo de mencionar ahorita, es importante que ustedes hagan sus mapas conceptuales, agreguen los dibujos, por favor.
sí es importante que los agreguen. Es básico que los agreguen los dibujos, porque vienen ejemplos de lo que son las células y cómo se organiza. Obviamente también los conceptos de, los conceptos de tejidos, de órganos que acabo de mencionar y de organismos. Les pido por favor los vean. Les pido por favor los vean y les comparto el video de lo que son los niveles de organización, por favor. De los niveles de organización. Permítanme nada más, ahorita les pongo el video. Lo que... My name is Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, A ver, permítanme nada más, disculpen, es que... Ahora sí, creo que este es... Hola, ¿qué tal, amigo? Pequeño detalle con el internet, pero ya ahorita prácticamente... El estudio de la biología se aplica. Ahora sí ya. Discúlpenme, nada más estaba yo tratando de... Se perdió el video, permítanme, por favor. Ahora sí, checan su video con respecto a niveles de organización y copien los conceptos, por favor. A diferentes niveles de organización y es de gran importancia conocerlos porque de esta manera es posible relacionar estos niveles no solo unos con otros, sino con todo un sistema. Generalmente conocemos que el primer nivel de organización de algo que podemos considerar vivo es la célula, pero por supuesto hay cosas más pequeñas que la célula en sí. Para las células que contienen organelos, obviamente los organelos son más pequeños que ella. Algunas veces las biomoléculas son más pequeñas que esos organelos y estas biomoléculas hacen parte de un grupo de moléculas bastante importantes para el funcionamiento como tal de la célula. Estas moléculas, a su vez, se componen de átomos que están formados por partículas subatómicas como los protones, neutrones y electrones. Bueno, eso es a nivel celular y a nivel atómico. Todos estamos conformados por átomos y moléculas. Y a su vez, visto desde el punto de vista de la biología, estamos conformados de células principalmente. Pero para este video iniciaremos desde el nivel celular con la unidad básica de la vida. La célula, como ya lo sabemos, es la unidad funcional, metabólica y reproductiva de todos los seres vivos. Existen formas de vida. Metabólica porque es la que realiza las transformaciones de las sustancias de la materia en sustancias que nos puedan servir y que lo ocupamos obviamente para las funciones básicas del cuerpo humano. Se constituyen por una sola célula y a estos organismos los conocemos como unicelulares, quienes reúnen todas sus funciones vitales en una única célula. Cuando varias células se asocian entre sí,
Pasamos a nuestro siguiente nivel de organización, el tisular. Y claramente en este caso comenzamos a hablar de organismos pluricelulares. A pesar de que este sea nuestro siguiente nivel de organización, cabe aclarar que no siempre cuando dos células o más se asocian van a formar tejidos. Por ejemplo, hay organismos unicelulares que se pueden asociar con otros y formar una colonia. Existen colonias de células tanto eucariotas como procariotas, pero cuando por X o Y razón alguna de estas células se separa del conjunto o colonia, puede seguir su vida normal y sus funciones no se ven alteradas. Simplemente estas células se asocian para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, aunque son capaces de realizar las mismas tareas y sobrevivir de manera aislada. Otro ejemplo importante son los organismos pluricelulares que carecen de tejidos. Una característica importante de estos individuos, como las esponjas, es que sus células son totipotentes, lo que quiere decir que una célula de un tipo con una función determinada puede transformarse en cualquiera de los otros tipos de célula que tenga el organismo y así suplir determinadas necesidades que éste posea. Cuando los individuos no forman tejidos, se dice que su organización es celular, independientemente de que sean pluricelulares. En este caso, no alcanzan a llegar al siguiente nivel de organización, el tisular. Las células de los organismos pluricelulares que sí forman tejidos presentan una interrelación y dependencia entre sí muy fuerte. Los organismos multicelulares tienen uniones celulares permanentes, es decir, las células han perdido su capacidad de vivir solas y sí o sí requieren de la asociación con otras células. Además, a diferencia de los pluricelulares que no forman tejidos, por lo general, estas células están especializadas y no tienen la característica de totipotencia de la que hablamos anteriormente. Bueno, eso en lo general en cuanto al concepto de organización. La idea básica era que ustedes se dieran cuenta que estaban conformadas por tejidos, por células en especial, que cuando se juntaban esas células formaban lo que son los órganos y a su vez formaban lo que son los organismos. Sería prácticamente todo. Les reitero la situación de las páginas. Agregan por favor el mapa conceptual, en síntesis, en resumen, como ustedes quieran, las páginas 24 y 25 de su libro, por favor. Prácticamente serían todas. Y dibujos, 2 dibujos, por favor. La célula elaborada con material reciclado es para el próximo viernes. Eso sería prácticamente toda la actividad del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes, jóvenes. Una disculpa por el internet que ha estado fallando. Gracias de antemano y hasta luego, jóvenes.